Buenas tardes, más bien, que son ya las 12. Seguimos con la serie podcast que estamos grabando desde la asignatura de psicología en torno al suicidio. Como ya habíamos avanzado, cada día lo haríamos desde una perspectiva. Hoy toca la perspectiva política, hacer un análisis del problema desde el terreno político. Entonces, los invitados que tenemos hoy, pues un grupo de clase que ha estado trabajando el suicidio desde esta perspectiva. Tenemos a Pablo, Hola, buenas tardes. a Sandra, Hola, buenas. a Inés, Hola. David Hola. y José Antonio. Buenas. Bien, entonces, bueno, van a explicarnos todo lo que, pues, en las lecturas que han ido realizando, en la documentación que han trabajado, algunos aspectos centrados en la política y, pues, en torno al problema del suicidio. La primera pregunta que vamos a hacer es si conocen alguna estrategia nacional o bien regional que busque la prevención del suicidio en adolescentes. No sé cuál de ellos quiere responder. Hola, a mí me gustaría hablar sobre una iniciativa que ha propuesto el Gobierno de España que ha creado una ley para prohibir que los menores de 16 años tengan cuentas en redes sociales y obligan a las plataformas a verificar la edad de los usuarios para que esto no se incumpla. El objetivo de esta iniciativa es reducir problemas de salud mental que son causados por las redes sociales, en adolescentes sobre todo, y también puede prevenir el ciberacoso, la presión social de Internet. Muy bien, sí, entraremos en todas esas cuestiones. Es decir, que podríamos decir, ¿pensáis que el problema ya se considera un asunto de salud pública, que no es algo exclusivamente clínico o personal, sino que ya se entiende que es un problema general de salud? Exacto, porque también puede aparecer ansiedad, depresión o incluso dependencia por el uso excesivo de Internet. Sí, pero los poderes políticos entienden que ya es un problema que hay que abordar desde las instituciones, ¿no? Sí, Que ya no es solo únicamente la persona, individuo que va a buscar ayuda, sino que las instituciones tienen que implicarse también, ¿no? Con exacto. programas, vale. Muy bien. Otra cuestión que nos surge en torno al reconocimiento del problema es si se han registrado datos, si hay datos actualizados que distingan edad, género, clase social, si estos análisis se han hecho desde las instituciones públicas para conocer el problema en detalle. Pues datos tal cual no tengo, pero sí que algunos estudios demuestran pues que entre los hombres y las mujeres normalmente tratan que las mujeres tienen un desarrollo mayor ante esto porque suelen tener pues más problemas de ansiedad o más problemas familiares y en cambio los hombres pues tienen una conducta mayor a tener este tipo de situaciones pero en menor escala. Muy bien. ¿Alguna...? Sí, bueno, a mí me gustaría añadir que principalmente aquí en nuestro país, en España, la tasa de suicidio en las mujeres adolescentes es la más alta en las últimas 4 décadas y que frente a los chicos que no llega ni a una cuarta parte de ello. Muy bien. Hay otro aspecto controvertido, pues que a veces leemos en los medios, y es la pregunta en torno a la atención psicológica. Es decir, ¿es gratuita? ¿Es accesible a todos los adolescentes? ¿O hay listas de espera demasiado largas que impiden que la atención pueda ser eficaz, pueda ser rápida? ¿Quién me puede hablar de todo esto? De cuál es la respuesta de atención y las terapias dirigidas a los adolescentes? Pues yo creo que sí que es verdad que hay largas esperas para la salud pública en general sobre los psicólogos y que esto es un problema porque el que tiene un problema lo tiene hoy, por así decir, y que no tiene que esperarse a lo mejor 6 meses para poder tener una cita. Y otro problema es que depende de la situación económica de la familia, no se puede permitir gastarse, por ejemplo, 60 euros en una clínica privada
y que pues esto pues, puede suponer un problema. Yo también quería decir pues que muchas veces en la salud pública pues falta muchos psicólogos y por eso hay tantas listas de espera. Y bueno, también en la parte de colegios o institutos aparece... Sí, ahora entraremos en la escuela. Aquí era pues ver si la respuesta que encontrábamos en el sistema de salud era suficiente, acorde a la gravedad del problema o no. Y por lo que me estáis diciendo, hay una carencia de atención en adolescentes, el acceso es difícil, lo cual deja a las familias pues esa carga económica para tratar esto. ¿Es así? ¿Confirmáis un poco esta idea? Sí. Sí, Sí. muy bien. Ahora, pues sí, podemos pasar, si queréis, ver un poco esto en la escuela, pues cómo se puede abordar. Entonces, pues podemos empezar preguntando si, pues desde a partir de lo que habéis leído, vuestra experiencia, se trabaja la educación emocional lo suficiente. O si os parece que no, que hay todavía mucho trabajo ahí por hacer. Yo pienso que las escuelas tienen un gran papel en la prevención del suicidio, ya que pasamos mucho tiempo aquí, pero deberían enseñar más habilidades de gestión emocional, sobre todo de temas pequeños, empezando por el colegio. Yo lo que integraría en las aulas sería psicología como una asignatura obligatoria desde que empezamos a estudiar. Muy bien. Porque efectivamente la educación emocional hemos visto que pues es necesaria para pues sobre todo para reconocer el problema, para anticiparnos. Ya pues cada cual pues podría tener unas herramientas, pero para eso hay que educar. ¿Pensáis que que existen protocolos claros y eficaces, por ejemplo, contra el ciberacoso, contra el bullying, desde es decir, a partir de lo que habéis leído por vuestra experiencia en los centros en los que habéis pasado, pensáis que hay protocolos claros, medidas que pues bueno tratan de atajar estos problemas sobre todo pues de ciberacoso, de bullying, o no? ¿O pensáis que son ineficaces o no son suficientes? Pues, por ejemplo, hay un dato que nos dice que el 60% de los jóvenes han sufrido violencia en redes sociales. Y yo creo que ante esto es que hay malas medidas contra el odio en redes sociales, tanto por parte a lo mejor de los institutos o ya no de los institutos, sino que creo que debería haber una educación contra esto y no una educación que siempre tienda hacia el odio, por así decir. O sea, que se está extendiendo un poco una cultura del odio en las redes, donde pues vemos que pues, bueno, tiene sus consecuencias en salud mental. Pero sobre todo yo os preguntaba en los centros públicos, el sentimiento que tenéis o lo que veis en torno a las medidas contra el ciberacoso, en las medidas preventivas, ¿os parece suficiente o pensáis que, pues, que todavía nos queda mucho que hacer? Yo pienso que el desarrollo del bullying pues depende totalmente de el tiempo que pasas en el instituto, cómo te sientes contigo mismo, es decir, tu autoestima, las relaciones sociales y pues eso puede llegar a afectar a las notas y a tu rendimiento todos los días. Entonces pienso que sí que se deberían dar pues a lo mejor más charlas o en las clases de psicología que se empezase a hablar más sobre este tema, ya que es muy importante hoy en día. Bueno, a mí me gustaría añadir que, como has planteado en la pregunta, yo creo que principalmente en la mayoría de centros públicos no se trata como tal el ciberacoso y mucho menos el bullying, ya que hay muchos casos, como podemos ver día a día, en el que personas sufren de este tipo de acoso y no se toman las medidas necesarias para poder prevenir siguientes casos que pueden acabar en suicidio incluso. Muy bien.
Y ahora, pues esto quizás podéis responder desde vuestra experiencia personal, porque pues quizás no haya datos suficientes o no haya estudios, aunque sí que pues por el ambiente que a veces en los medios trasladan y lo que vivimos, seguramente tengáis una opinión en torno a la pregunta sobre si la escuela da prioridad más al rendimiento o al bienestar, es decir, si desde los centros se da una importancia igual o pensáis que todavía se prioriza mucho el rendimiento, se centra en el rendimiento académico, en los resultados y no tanto o no lo suficiente en bienestar, en salud mental, en emociones. ¿Qué pensáis en torno a esto? Yo pienso pues que cuando un alumno se siente seguro, apoyado y pues tiene un buen autoestima, es más probable que tenga mayores resultados que otra persona que no se sienta tan bien y cuando a lo mejor tenga problemas en casa o emocionales o sociales. Y esto puede afectar a su rendimiento. Sí, pero el centro, me refiero al instituto, los institutos en general, ¿son conscientes de la necesidad de este equilibrio emocional o siguen todavía o le dan más importancia al rendimiento académico? Yo creo que sí que le siguen dando más importancia a los resultados académicos frente al bienestar de los alumnos y creo que se deberían centrar también un poco más en el bienestar porque yo pienso que cuanto más bienestar tenga el alumno tendrá mejores condiciones tanto en el instituto como ganas de estudiar para tener mejores notas. Muy bien. Y podemos pasar a otro aspecto también interesante, no sé cómo lo sentís esto, quizás sois jóvenes todavía o no, o ya empezáis pues a tener un poco esa inquietud. Me refiero en torno a, por ejemplo, como sabéis, las políticas en torno a la vivienda, en torno al empleo, es decir, vemos en los medios pues las dificultades de los jóvenes para acceder, es decir, para independizarse, incluso a veces teniendo un trabajo. Estamos hablando de precariedad laboral y esto hace que ese bienestar pues esté cuestionado y claro, esto influye en salud mental. Desde los institutos, pero sobre todo los adolescentes, como sois vosotros, esta problemática en torno a la vivienda, en torno a la falta de expectativas laborales, pero sobre todo una vez que se consiguen los primeros trabajos que no son suficientes para hacer frente a una vida adulta, independiente, ¿esto se empieza a afectar como adolescentes o lo veis todavía lejano y no está entre las causas que puedan abocar o que puedan terminar en casos extremos en el suicidio? Yo no sé qué opinarán mis compañeros, pero yo opino que sí que la falta a lo mejor de oportunidades laborales a los jóvenes nos puede provocar ansiedad sobre que a lo mejor no podemos trabajar de lo que queremos o algunos sueñan desde pequeños y por ejemplo que has hablado del tema de la falta de la vivienda, yo creo que ahora mismo sí que hay un problema en la falta de vivienda para los jóvenes, por ejemplo, estudiantes que tienen que irse a vivir a otras partes de España y es que a lo mejor están un poco caras o deberían hacer descuentos a estudiantes que necesiten quedarse allí no por gusto, sino por la obligación de estudiar y creo que sí que puede generar ansiedad en los jóvenes este tema. Sí, yo estoy de acuerdo con mi compañero José Antonio, ya que creo que desde que entramos prácticamente en nuestra edad universitaria, los adolescentes se empiezan a preocupar demasiado por su futuro y eso le puede llegar a generar un estrés tanto en sus estudios como en su vida futura. Y en referencia a la vivienda para estudiantes, yo creo que debería haber, como ha dicho mi compañero José Antonio, algún tipo de ayuda para ellos, ya que no es tan fácil encontrar viviendas y mucho menos recién salido de tu edad universitaria, por así decirlo. Sí, bueno, yo pienso como Pablo, porque al fin y al cabo yo creo que cuando llegamos a la edad que tenemos ahora mismo, tenemos más miedo de lo que puede pasar el día de mañana o no encontrar lo que queremos en un futuro y de que no hayan tantas salidas como pensamos o no tengamos tantas oportunidades. Y como dicen también de la vivienda, de que cuando tú te tienes que ir a estudiar fuera o cualquier cosa, que al final pues tampoco tienes todos los recursos del mundo porque todavía somos pequeños
y muchas veces las viviendas y todo está muy caro y no tienen muchas personas el dinero para poder solventarlo. Sí, vemos el sentir general de esta falta de becas, de apoyo pues a los estudios y que efectivamente pues añaden tensión, añaden angustia y desde luego son emociones y bueno pues que no ayudan pues a la hora de afrontar de manera pues equilibrada todos estos desafíos. Hay también una cuestión interesante que es pues el tratamiento que hacen los medios del suicidio. ¿Pensáis que el suicidio se aborda de manera responsable en los medios, es decir, tanto periódico como redes, televisión, o creéis que todavía hay un tabú? Se tiene miedo a abordar esto, se evita el tema, hay determinadas reticencias, es decir, no hay una conciencia de que es un problema como pueden ser otros, quizás pues es más grave aún por tratarse de en este caso del problema centrado en adolescentes. ¿Pensáis que los medios lo abordan de manera seria, responsable y pues para tratar de evitarlo o no? Pues lo que buscan es obviar el tema porque siempre genera pues inquietud en la población. Sobre este tema, yo pienso personalmente que, por ejemplo, los medios de comunicación o en algunos países el suicidio es ilegal y yo creo que esto provoca que como el suicidio no es ético o correcto, no se esperan que ocurra y no se toman las medidas correctas para prevenirlo. Muy bien, buena intervención. Más al respecto. ¿Creéis que no? Porque, bueno, si no podríamos ver también, antes hablábamos de las redes, cuando hablamos de los medios, quizás hoy pues nos preocupen más las redes que la televisión, que vemos menos, o incluso la radio, pues que tampoco quizás los adolescentes pues sea un medio en el que pues se formen y se informen, son más bien las redes. Así es que si nos centramos en las redes, y pues al hilo de lo que decíamos antes, parece que pues esa cultura a veces del odio que se está extendiendo, ¿pensáis que el contenido dañino que hay en las redes se está regulando, se están poniendo las medidas o al contrario, pensáis que es un poco una selva ahí donde pues cada cual dice lo que quiere, como quiere, sin pensar en las consecuencias, no hay consecuencias y por tanto es un poco una jungla ahí donde pues claro, los menores están expuestos y están expuestos pues a agravar pues sus angustias, su ansiedad y todos estos problemas psicológicos. Yo creo que, como tú dices, Internet es un poco una jungla porque cualquiera puede subir cualquier tipo de contenido sin tener que verificar si la información que está diciendo es verdadera o es falsa. Por lo tanto, la gente que ve esos vídeos se lo puede creer, no se informa. De hecho, ahora hay mucha desinformación en las redes sociales por esos temas. Además, hoy en día, teniendo ChatGPT, se pueden crear un montón de imágenes falsas o se puede divulgar información que realmente no es verdad y eso puede afectar a todas las personas, ya que no se sabe si eso es real o no. Eso, o sea, pensáis que se puede atacar a cualquiera generando graves perjuicios a su imagen, a su reputación, y de una manera gratuita, fácil, pero muy dañina. Y tenéis la sensación de que los menores no están protegidos o sí pensáis que hay cierta protección. Para mí el problema está en que ChatGPT no puede ser penado por ejemplo, tentativas de suicidio o por dar información no ética o correcta, y esto nos lo dice, por ejemplo, Inés Soria, que es una magistrada, y yo creo que también hay que plantear más medidas, por ejemplo, contra la protección infantil por parte de, bueno, en contra, por ejemplo, de ChatGPT o OpenAI, que nos pueden dar, por ejemplo, datos muy concretos de dónde han ocurrido antiguos suicidios o reforzar estas tentativas. Sabéis que todas estas tecnologías vienen la mayoría, actualmente son grandes empresas, las grandes empresas tecnológicas son americanas.
Y sabéis seguramente también pues que quienes las dirigen, pues si damos nombres, tenemos a Elon Musk, por ejemplo, que dirige X, o incluso de la política centroamericana, Donald Trump, que están muy en contra de la regulación de todas estas tecnologías. Más, pues no están contentos para nada con las políticas de protección de Europa, porque dicen que son un atentado contra la libertad de expresión y quieren que se incluso tengan mucha mayor libertad para publicar. ¿Estáis de acuerdo con esta tendencia pues que nos viene de Estados Unidos, o pensáis que no, que de hecho hace falta más regulación porque hablamos de menores que podemos poner en riesgo? Sí, bueno, yo creo que principalmente tanto en adolescentes como tú has dicho en personas más menores, creo que debería haber una regularización más contundente para ese tipo de edades, ya que creo que tanto niños como adolescentes, cuando se pasan tanto tiempo tanto con la inteligencia artificial como con las redes sociales, toman más en cuenta lo que ven día a día que lo que deberían creer que son los datos reales y estadísticas que de verdad proporcionan datos interesantes. Yo creo también que deberían haber más políticas de protección de menores, porque creo que las que hay no son eficientes o no son suficientes ante, por ejemplo, se han hecho experimentos donde se utilizan cuentas que se supone que son de menores, pero están controladas por ejemplo, el gobierno para ver estas protecciones. Y en una de estas cuentas se pudo desactivar el control parental de ChatGPT, o, por ejemplo, también hay una medida de protección contra, por ejemplo, tentativas suicidas por parte de ChatGPT, que es cuando le ve que están hablando de temas dañinos, activando el control parental, avisa a los padres o alerta sobre estas tentativas, pero muchas veces estas no llegan o no son suficientes. Sí, bueno, yo pienso también como José de que yo creo que a las inteligencias artificiales les falta más protección, de que tú no le puedas preguntar cualquier cosa, porque se realizó un estudio hecho por Maribel Gámez, que es una psicóloga experta en IA, que destacaba que ChatGPT solía contestar preguntas, aunque fuesen muy dañinas para los niños, pero que él las contestaba con total naturalidad, y al final a los niños eso les puede afectar mucho porque tampoco saben en lo que se están metiendo ni en nada. A mí me gustaría añadir un estudio que hizo el periódico El País sobre que OpenAI solo envió una alerta de cada 3 ficticias cuando menores intentan buscar formas de suicidio o tanto de sustancias peligrosas como pueden ser drogas o medicamentos. Pues sí, como vemos desde la aparición de ChatGPT, pues vimos todo el potencial que tenía esta tecnología, pues en un sentido podía ayudarnos en las tareas escolares, a veces incluso pues, lo podían hacer hasta trabajos, pero también estamos descubriendo todos estos riesgos que de alguna manera pues tenemos que aprender a gestionar para evitar estas consecuencias negativas, sobre todo en menores. Estamos terminando, pero antes me gustaría también preguntar si, no sé si pues, en lo que habéis leído o por un poco las sensaciones que tenéis, si existe una coordinación interinstitucional, es decir, si pensáis que hay una coordinación, están en contacto los centros escolares, es decir, el instituto, con los servicios sociales, con salud mental, si entre las instituciones hay pues esta relación que permite pues derivar determinados casos a centros de salud y al contrario, por centros de salud que informan al centro. ¿Pensáis que existe, por los casos que hayáis conocido, que hayáis escuchado, por el ambiente o por la opinión en general de vuestro entorno, pensáis que existe esta relación que es, pues entendemos necesaria entre todas las instituciones que se dedican a la educación y la protección de los menores? Bueno, yo creo que dentro de colegios e institutos sí que aparecen los orientadores escolares ayudando a los alumnos con pues, problemas emocionales, la dificultad del aprendizaje o pues conflictos con otros compañeros. Y pienso que sí que al final los orientadores pueden derivar un problema fuerte de un alumno a contárselo a familiares y pues llegar a
un personal, pues, como por ejemplo un psicólogo. Entonces, pues, bueno, y esto claramente se puede también colaborar con los profesores, pues para mejorar el bienestar del alumnado. Yo también estoy de acuerdo con Sandra y pienso que sí que están relacionados, por ejemplo, las instituciones del gobierno con los institutos o centros escolares. Por ejemplo, cuando algún alumno falta muy seguido a clase, el centro acude a los servicios sociales para preguntar a la familia cuál es la situación y por qué no acude a clase. Sí, ahí imagino que estáis hablando de protocolos como el protocolo de absentismo o el protocolo por acoso, que también existe. Pero ¿hay un protocolo que intente identificar el riesgo suicida? ¿Existe ese protocolo? ¿Sabéis si existe y si no, creéis que es necesario? Bueno, yo creo que actualmente no existe, pero supongo que estaré de acuerdo con mis compañeros que debería existir este tipo de, ¿De protocolos? de protocolos. Sí, yo también pienso que debería existir y yo no sé si existe, pero si existe no lo conozco. Muy bien, no lo conocéis. Bueno, supongamos que hay que diseñar un protocolo y que se os pide opinión. Imaginad que el centro, pues una iniciativa del centro con orientación y bueno, pues en un momento para diseñarlo se os pide opinión. ¿Cuál creéis que sería el primer paso necesario de ese protocolo? Lo primero que habría que hacer en un protocolo que busque pues identificar el riesgo de suicidio en el adolescente. El primer paso, que creéis que pues lo primero que habría que hacer es, ¿qué se os ocurre? Si tuvieseis ahora mismo que redactar ese primer paso. Yo en un protocolo para prevenir el suicidio no lo tengo tan claro, pero yo creo que lo primordial en los colegios e institutos sería aumentar la educación emocional desde jóvenes para prevenir el problema y no tener que llegar a algo tan grande como el suicidio o autolesiones o aislamiento de los alumnos. Empezaréis quizás por intentar identificar o ayudar a los profesores a identificar esos alumnos que se les ve excluidos o que aislados o que pasan demasiado tiempo aislados, nadie pues se acerca a ellos. ¿Pensáis que eso sería un primer paso para intentar pues, identificar esos casos? O no necesariamente, a veces el suicidio puede tener otra causa. Sí, yo creo que los profesores deberían de estar informados de estas conductas que hacen los alumnos, como ya he dicho, autolesiones, aislamiento, para detectar esa tristeza, ansiedad o depresión posible que puedan tener. Yo estoy de acuerdo con Inés en que los profesores deberían saber identificar esto, puesto que ellos son los que más tiempo pasan con los alumnos en las clases y no, por ejemplo, el director o demás personas con mayor rango. Muy bien. Bueno, pues yo por mi parte, pues yo creo que hemos abarcado muchas cuestiones, muchos aspectos desde el plano político y creo que pues lo podemos dejar aquí. Así es que muchas gracias a los invitados de hoy, Pablo, Sandra, Inés, David, José Antonio. Y bueno, pues nos queda otro podcast de esta serie centrada en el suicidio que abordaremos el próximo día.